Y bueno, para comenzar hablaremos sobre la temperatura corporal, vaya. Esta se divide en dos tipos, que es la temperatura central, la cual se encuentra entre tejidos profundos, ya sea la de los órganos o las cavidades de el tórax y el abdomen. Por otro lado tenemos también la temperatura superficial, la cual se encuentra en nuestros tejidos más superficiales, hablando de el tejido subcutáneo, de la grasa, de los músculos, etc. Esta, al contrario de la anterior, es un poquito más cambiante. Esta puede subir o bajar dependiendo de el entorno y de diferentes factores. Entre los factores que pues influyen en la temperatura corporal, pues podemos encontrar la edad. No es la misma temperatura corporal que va a tener un niño, un infante, a un adolescente o un adulto mayor. También se encuentra el ejercicio, por ejemplo, si el paciente o la persona acaba de tener actividad física o ejercicio físico. Eh, Hormonas, diferencia de sexo, entre otro tipo de hormonas, el, el estrés o, como ya se había mencionado, el entorno no es lo mismo, no va a ser la misma temperatura corporal de alguien que se encuentra, no sé, en el desierto a unos 48, 50 grados centígrados, al de una persona que se encuentra tal vez en una montaña a unos -4 grados centígrados. En el caso de la temperatura, esta se mide en grados centígrados y la normal para el ser humano, para la temperatura corporal, se trata de 36 a 37.5 grados centígrados. Por debajo de esto se le conoce como hipotermia. Por sobre de esta ya puede tener diferentes nombres. Se le llama pirexia a la temperatura que se encuentra entre los 37,5 a 40 grados centígrados, y sobre eso se llama hiperpirexia ya cuando pues, estamos hablando de 41 grados en adelante. Para hacer la medición de la temperatura corporal existen 5 métodos, entre los cuales tenemos el oral, el cual es de fácil acceso y es muy cómodo, aunque pues desgraciadamente se corre el riesgo de que podamos romper el termómetro si lo mordemos. Actualmente pues ya no hay tanto riesgo por aquello de que pues ya están prohibidos los de mercurio, pero sigue corriéndose el riesgo de romper cualquier termómetro que metamos a la boca en caso de mordedura. Eh, ya que pues por la boca introducimos alimentos de diferentes temperaturas, estas pueden alterar la medición propia de la temperatura corporal. Tenemos también la medición rectal, la cual es muy fiable, pero es muy incómoda, es muy invasiva, y hay casos de pacientes los cuales no se pueden lateralizar y por tanto obviamente no se podría introducir el termómetro. Tenemos la axilar, que podría decirse que la más común y es de las más fiables, porque pues no es muy invasiva, pero sí tiene como que su tiempecito extra del procedimiento. Tenemos también la medición en el tímpano, la cual es de fácil acceso y refleja la temperatura central. Esta es más específica sobre la central. Es muy rápida también. El problema es que hay que saber utilizar el termómetro, y si nos pasamos con la presión o la introducción de la sonda, podríamos provocar una lesión en el tímpano. También si se lee muchas veces podría variar ahí ya los resultados. Por último tenemos la medición de la arteria temporal. Esta es segura y obviamente no es para nada invasiva y es muy rápido, pero pues si la persona sudó o así puede afectar a la lectura.
Para poderlo medir, obviamente se va a ocupar un termómetro, el cual podrá venir en diferentes presentaciones, por decirlo de alguna manera. Tenemos los digitales, que actualmente son de los más comunes. Tenemos los químicos, que pues son desechables. Comúnmente podría decirse, actualmente son más conocidos también los infrarrojos, esas pistolitas que nos ponían para entrar en los supermercados y así. Dependiendo del modelo va a ser el tiempo que se va a utilizar para su procedimiento. Para valorar la temperatura haremos uso de un termómetro, en este caso uno digital. Su uso es sencillo, simplemente se enciende con este botoncito y una vez encendido se le aplica al paciente. Pausa. Bueno, en este caso nos dio un resultado de 36.8, lo cual se encuentra en un rango normal. Mi nombre es Diara y pues hablaremos sobre el tema de frecuencia cardíaca, que se mide por pulso por medio de los latidos del corazón. La frecuencia cardíaca es una onda de sangre que es creada por el ventrículo izquierdo del corazón. En este se representa como un gasto del volumen sistólico, en el cual se podría decir que, en otras palabras, es la cantidad de sangre que entra en las arterias. Eso se localiza en diferentes zonas del cuerpo. El primero es el temporal, que se puede encontrar en el hueso temporal, en medio de que viene siendo los ojos. La valoración de esto se hace con los dos dedos o los dos pulpejos de la mano y vamos a ir palpando la zona hasta poder sentir lo que viene siendo los latidos. En este caso, que es el radial, pues vas a contar hasta 60, que serían 60 segundos, para completar lo que es un minuto y así ver cuántos latidos tiene la persona. El rango normal debe ser de una persona adulta, debe ser de 60 a 100 latidos por minuto. Vamos a empezar con lo que es la valoración de la arteria temporal o el nervio temporal, que en este caso se encuentra en el hueso temporal, en medio casi de donde están los ojos. Vamos a ir palpando con lo que son los dos pulpejos de la mano hasta localizar lo que es el pulso de esta arteria. Una vez localizado, vamos a contar cuántos pulsos tiene la persona durante 60 segundos. Vamos a empezar la cuenta. En este caso, pues la persona tuvo 69 latidos por minuto. El siguiente a valorar es el carotidio, que se encuentra en la parte de aquí del cuello. Entonces vamos a hacer lo mismo que vamos a hacer por 60 segundos. Vamos a ir contando los pulsos que tiene la persona. Una vez localizado con los pulpejos, ir palpando la zona hasta encontrar lo que es la arteria. Una vez localizada, por 60 segundos, por lo mismo contamos. Eso quiere decir que ella igual tuvo 69. Eso quiere decir que está en un rango normal. Acordémonos que el rango normal de una persona adulta es de entre los 60 a 100 latidos por segundo. El tercero es el apical, que se encuentra en lo que viene cerca de la parte media del esternón. Pues ahorita, como mi compañera pues no cuenta con ropa y algo así, pues no lo puedo pues palpar y es un poco de trabajoso por lo que son los bustos, pero pues más o menos es lo mismo, o sea, buscar el área, ir palpando hasta sentir lo que son los pulsos y ir contando por 60 segundos las pulsaciones que tiene la persona. Acordémonos que esto va a cambiar dependiendo a lo que la persona está haciendo. Por ejemplo, si mi compañera hubiera estado corriendo por la escuela, pues obviamente el pulso sería diferente, a lo mejor hubiera sido un poquito más acelerado y pudo haber sido mayor de 69, que en este caso en las dos áreas que checamos la pulsación, pues tuvo 69, pero en caso de que estuviera haciendo deporte o algo así, pudo haber sido mayor que eso, puede llegar hasta los 80 latidos por minuto. Otro a palpar es el eje braquial, que eso se encuentra en lo que es a raíz de lo de tendón del bíceps.
Igual de igual forma iremos palpando hasta localizar la arteria y sentir las pulsaciones. Una vez localizada, que a veces da un poco de trabajo buscarla, una vez buscada, pues tenemos que contar igual por 60 segundos. Tuvo 70. Esto va variando siempre, a lo mejor porque la persona está nerviosa, va subiendo el pulso. Eso siempre va a derivar, no siempre va a ser, pero tampoco se puede sobrepasar del límite y tampoco puede faltar porque, por ejemplo, puede tener muy bajo el pulso cuando, por ejemplo, las personas que tienen 50 bajo de 60 y así, entonces eso ya sería algún problema que tenga en su ritmo cardíaco. El siguiente en lo que viene siendo palpar para lo del pulso es lo que es el nervio radial, en este caso, o arteria radial. Vamos a ir palpando igual con los dos pulpejos y hasta encontrar el área vamos a ir a contar lo que son los 60 segundos y contar los pulsos. En este caso yo me estoy apoyando de un cronómetro en el cual está llevando el tiempo de los 60 segundos y pues yo voy contando lo que son los pulsos que hay entre esos. En este caso mi compañera subió 81 porque su pulso aceleró, pues ya que se estaba riendo, pues se fue acelerando el pulso. Y esto sería lo que les explicaba desde un principio, que pues esto puede variar dependiendo a la acción que está haciendo el paciente. Bueno, hablaremos sobre la frecuencia respiratoria. La respiración pues es simplemente el acto de respirar. En ese existen dos, que serían la inspiración y la exhalación. En la inspiración pues consiste en lo que es la entrada de aire hacia los pulmones y la exhalación es la expulsión de los gases hacia lo que viene siendo de la atmósfera, hacia la atmósfera. Estos se clasifican como ventilación. Entre ellos existen dos tipos de respiración, que es la costal o la torácica y la diafragmática, que pues se le deriva como abdominal. Entre estos están diferentes mecanismos de la regulación de la respiración. Estos pueden ser como el diafragma que se contrae, las costillas se mueven y pues por lo mismo el esternón hace que se desplazca hacia afuera. Hace un aumento del tamaño del tórax y esto permite lo que es la exposición del pulmón. La tapnea y la apnea. Entre ellos existen factores que pueden llegar a aumentar la frecuencia respiratoria. Entre ellos están el ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura ambiental y la disminución de la concentración del oxígeno. Otros de factores que pueden reducir lo que es la frecuencia respiratoria está la disminución de la temperatura ambiental, como se había mencionado desde un principio, las determinadas cantidades de medicamento que nosotros consumimos y el aumento de la presión de la persona. Entre ellos existen diferentes tipos de enfermedades, se le podría decir, que está la hiperventilación, la hipoventilación y el ritmo respiratorio. Esto llega a ser consecuencia de la falta de oxígeno. Para la valoración de la respiración existen diferentes aspectos, entre ellos es el patrón de la respiración de nuestro paciente que sea normal. Igual puede llegar a ser la influencia de los problemas de salud del paciente, si padece de alguna enfermedad respiratoria, esto puede afectar el cambio del ritmo de la respiración. Existen diferentes puntos a valorar, que eso sería la frecuencia, la calidad, la profundidad, el ritmo y por último la eficacia de la respiración. Entre ellas se puede dividir diferentes problemas como son la apnea, la bradicardia,
Continuamos con la medición de la presión arterial. Esta es una medida de la presión ejercida por la sangre y se divide en dos mediciones de presión. Tenemos la sistólica, que por así decirlo sería la primera que se va a escuchar, y la diastólica. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio y se expresa o se escribe como una fracción, poniendo por encima la presión arterial sistólica y por debajo la presión arterial diastólica. Lo más común en una persona es una presión de 120-80, 120 de presión sistólica y 80 de presión arterial diastólica. Varias enfermedades van a producir alteraciones en la presión arterial. La presión común, y por así decirlo ideal, en una persona es de 120/80, tomando en cuenta 120 como presión arterial sistólica y 80 como presión arterial diastólica. Un margen de 40 milímetros de mercurio. También todavía se puede elevar a 130, dependiendo también de otras bibliografías, pero el 80 sí se mantiene. Por encima de los 130 ya se le conoce como hipertensión y por debajo como hipotensión. Hay varios factores que pueden alterar la medición de la presión. Pueden ser la edad, obviamente no es la misma presión en un adulto que en un niño o en un adulto mayor. El ejercicio, si suele ser una persona que hace deporte, si es una persona que suele hacer deporte o si es una persona que acaba de hacer deporte. El estrés, la raza comúnmente, o bueno, es bien sabido que las personas de raza negra pueden tener mayores problemas de hipertensión. El sexo también afecta. Los hombres de raza negra son los que pueden sufrir mayormente de hipertensión. Problemas como obesidad, situación de algunos medicamentos que pueden alterar también la presión, variaciones diurnas, enfermedades, un sinfín de enfermedades pueden alterar la medición o incluso la temperatura, vaya. Mucho calor puede dar una presión arterial un poco más alta o mucho frío puede hacer que descienda también esta presión arterial. Para valorar la presión, para empezar, buscaremos lo que es la arteria braquial. En esta sentiremos obviamente palpando con nuestros dedos el pulso y una vez ubicado colocaremos el baumanómetro. Una vez ya bien colocado el baumanómetro, procedemos a colocar el estetoscopio, o bueno, a ponerlo, colocándolo donde antes habíamos puesto nuestros dedos. Una vez colocado el baumanómetro, se comienza a bombear y pues de preferencia se tratará de llegar hasta los 180 milímetros de mercurio y a partir de ahí se empezará a descender. En el caso de mi paciente encontramos que la presión sistólica fue de 115 milímetros de mercurio y la diastólica fue de 60 milímetros de mercurio. Vamos a hablar sobre el tema de la oximetría. Pues este es el aparato que se llama pulsiómetro o oxímetro, en el cual pues por medio de unas laminillas se calcula lo que es el pulso y lo que es la saturación del oxígeno. Pues en más que nada, en la parte de arriba te indica lo que es la saturación del oxígeno y aquí te indica lo que es el pulso. Para poder aplicar esto se puede aplicar en los dedos de la mano, del pie y en el lóbulo de la oreja. Es más común en el de la mano. Para aplicar tienes que recomendarle a tu paciente que no tenga lo que son las uñas postizas, porque eso va a evitar que entre en el aparato.
E igual tiene que estar limpio el área para que el aparato pueda lo que distinguir y poder hacer bien su trabajo. La saturación del oxígeno tiene que ser de una persona normal de 94 a 100. Vamos a ponérselo al paciente, prendemos el aparato, limpiamos el dedo y se lo aplicamos. Y esperamos hasta que... A mi compañera le tocó de oxigenación 99 y de pulso tuvo 79. Por último tenemos la medición del IMC y otras medidas antropométricas. El IMC, también conocido como índice de masa corporal, es una razón que tenemos entre la estatura y el peso de los pacientes. Como ya se dijo, necesitamos conocer la estatura y el peso de la persona y se calcula de la siguiente manera. Es una división y queda así: peso sobre estatura al cuadrado. Esta medición puede ser un poco errónea o pues dicho de otra manera, no es muy fiable porque solamente funciona en personas sanas, por decirlo de alguna forma, porque se puede dar casos de bajo peso en personas ancianas o niños o personas con obesidad de cualquier tipo, en el caso de personas físico-culturistas o algún otro tipo de atletas. Podemos utilizar para hacer la medida de esta antropometría lo que es la balanza para encontrar el peso, cinta métrica para hacer una medición de la cintura, cuello, cadera, brazos, etcétera, de las mismas extremidades. Adipómetro para medir el pliegue cutáneo y pues con esto hacer un cálculo también de qué tanto tejido adiposo o grasa corporal tenemos, o también como es el caso del estadiómetro, que nos sirve para medir la estatura de una persona en bipedestación. El último procedimiento que realizaremos será el cálculo del IMC. Para esto necesitamos o preguntarle al paciente o tomar las medidas nosotros mismos, pero en este caso no tenemos equipo, así que procederemos a preguntar al paciente. Disculpa, ¿cuánto mides? 1,65. ¿Y cuánto pesas? 62 kilos. El cálculo es sencillo, es peso sobre estatura al cuadrado. Como resultado nos arrojó un 22.7, lo que se encuentra todavía en el rango de lo normal.